Noticentro 1, CMI. Delegaciones de paz de gobierno y ELN solicitan al presidente Petro y al comandante Antonio García aplazar por un día cierre de tercer ciclo de negociación. Gobernadores esperan que cese con ELN no sea un fracaso. Presidente de Ecopetrol y gerente de campaña de Petro responde a audios de Benedetti y asegura que nunca entraron 15.000 millones de pesos. Ministro de Defensa y alto mando militar llegan al Chocó para implementar medidas de seguridad. Caso de sicariato en el sur de Bogotá. Denuncian más casos de acoso en Transmilenio. Grave accidente en Puerto Colombia Atlántico. Con Bianca Gambino. Noticia en desarrollo en CMI. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención que las delegaciones de paz le solicitaron al presidente Gustavo Petro y al comandante del ELN, Antonio García, aplazar un día el cierre del tercer ciclo de negociaciones que se desarrolla en La Habana, Cuba. Todo cuando hay gran expectativa por el anuncio de un cese al fuego. William Parra, buenas tardes. ¿Por qué se solicitó este aplazamiento? Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues básicamente porque aún se están definiendo algunos detalles que tienen que ver con los acuerdos que se van a anunciar mañana. Efectivamente, el acto de clausura será mañana viernes 9 de junio. Las delegaciones siguen trabajando en los documentos y los protocolos necesarios para lograr la firma de los acuerdos y que estos puedan ser anunciados. El presidente Petro estará viajando en las próximas horas a La Habana junto al donde estará reunido con el comandante del ELN, Antonio García, para firmar el cese fuego bilateral con carácter nacional. Desde La Habana, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se refirió a lo que significa este primer acuerdo de cese del fuego por 6 meses. El ELN, sobre las razones de aplazamiento de la clausura del tercer ciclo, le dijo a Noticentro 1 que se están haciendo justamente los detalles. Este es el comunicado oficial que se expidió para el aplazamiento de esta clausura del tercer ciclo de conversaciones. La mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN aplaza el cierre del tercer ciclo. El acto de clausura será mañana viernes 9 de junio. Las delegaciones siguen trabajando en los documentos y protocolos necesarios para lograr la firma de acuerdos y que estos puedan ser anunciados. Y justamente el comisionado de paz, Danilo Rueda, habló desde La Habana, Cuba, con Noticentro 1 CMI y dijo que este tema del cese al fuego es muy importante y que es la primera vez que se logra pactar o acordar un cese bilateral del fuego con el ELN por 6 meses. Estamos logrando los propósitos y esos propósitos van a tener concreciones muy evidentes en relación con la participación en la construcción de la paz, y igualmente en un cese de fuego que tiene elementos novedosos y sustanciales. Es la primera vez que el ELN en todos sus procesos de paz pacta un cese de fuego, y eso es muy importante en medio de una novedosa iniciativa en el desarrollo de la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Vamos por los 6 meses, pero estamos seguros de que van a ser muchos más. Nunca hemos, a pesar de los reveses, a pesar de las dificultades, siempre hemos conservado la esperanza. Y la esperanza nos la da el pueblo colombiano, que sigue padeciendo las violencias en los territorios rurales, en las ciudades. Precisamente hace pocos minutos se conoció la resolución 140 del 1 de junio, mediante la cual el gobierno nacional nombra a Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, más conocido como Antonio García, como miembro representante de esa guerrilla para que se pueda incorporar y participar en la mesa de diálogos con la delegación del ELN. Hace pocos minutos, en el aeropuerto militar de Catán, una de las integrantes de la delegación de paz por parte del gobierno, la senadora María José Pizarro, también se refirió al anuncio sobre el aplazamiento de la clausura del tercer ciclo de conversaciones con el ELN.
Se están ajustando el documento, se están ajustando los protocolos en términos de redacción, nos han pedido un plazo mientras se realiza ese ajuste y por supuesto lo que sí tenemos muy claro es que seguimos adelante. Todo sigue en pie, todo sigue adelante, sencillamente como les digo es un tema de redacción que hay que ajustar y por lo tanto nos piden ese plazo, le han pedido al presidente ese día. Muy bien, y justamente el presidente Gustavo Petro acaba de trinar que en las próximas horas emprenderá su viaje a La Habana para la clausura de este tercer ciclo de conversaciones donde se dará este cara a cara inédito entre el primer mandatario y el máximo comandante del ELN, Antonio García. Esa es toda la información. Bianca, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. Frente al posible cese al fuego entre el gobierno y el ELN, los gobernadores de Antioquia y Caquetá esperan que no sea un fracaso como el ocurrido con las disidencias de Iván Mordisco. Stick Luengas con la información. Buenas tardes. Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues Noticentro 1 CMI ha buscado diferentes reacciones, entre estas la del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también el del departamento de Caquetá, quienes han expresado sus preocupaciones por la violencia que se estaba presentando en los territorios por todos los ataques terroristas cometidos por esta guerrilla. Hay que redireccionar y rediseñar todo el proceso de la paz total. Ese es un proceso que tiene problemas desde la definición inicial, que tiene vacíos en la verificación, que tiene vacíos adicionalmente en la definición del cese al fuego o el cese de hostilidades. El mismo presidente Gustavo Petro en Yarumal, en febrero pasado, dijo que el cese al fuego se había quedado corto y que habría que ir a un cese de hostilidades y ahora se habla de que se hará un cese al fuego con el ELN. Me deja muchas dudas. Los que están desprotegidos son los ciudadanos, porque nosotros la vocería que tenemos hoy es para proteger a los ciudadanos, a los agricultores, a los empresarios, a todo el mundo, porque hoy están cobrando por hectárea de tierra, por cualquier actividad económica, son los ciudadanos los que tienen la vulnerabilidad de ser secuestrados. Todos los caqueteños tenemos miedo y zozobra, porque no sabemos qué va a pasar con el Caquetá. Este cese del fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional se daría a nivel nacional. A esta hora cambiamos de tema y es que justamente el ministro de Defensa, Iván Velázquez, viajó muy temprano hacia el departamento de Chocó, donde a esta hora avanza en diferentes reuniones de seguridad con las tropas de esa región. A las 8:30 de la mañana estuvo en una reunión privada de seguridad con líderes comunitarios en Itzmina, Chocó. A esta hora, según han confirmado Noticentro 1 CMI, se lleva a cabo un consejo de seguridad en el comando de la policía en Quibdó, en este departamento. A la 1 de la tarde tendrá una reunión privada de seguridad con alcaldes y congresistas de la región y a las 2 de la tarde terminaría esta gira por Chocó, donde se confirma también una reunión privada de seguridad con consejos comunitarios afro e indígenas del foro interétnico de Quibdó, Chocó. En otras noticias, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas hizo un llamado, un SOS por la situación que se ha presentado en Colombia, especialmente en los últimos 7 años. Cifras muy alarmantes porque según Naciones Unidas se está presentando tortura por parte de la fuerza pública, especialmente contra manifestantes y en centros de reclusión. El Comité contra la Tortura de la ONU concluyó que Colombia permanece en deuda en la lucha contra este flagelo. La población en general es sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La diferencia con la tortura es que en la tortura hay un nivel de intención. En los últimos 7 años se han denunciado 502 torturas. El 12% de esta cifra dice que se cometió contra mujeres y el 55% en contra de hombres. Las vulneraciones que se presentaron en el marco de las manifestaciones del 2020 y de 2021 en Colombia, donde encontró que hubo un uso excesivo de la fuerza, donde hubo desproporcionalidad y donde se presentaron y se documentaron diferentes casos de tortura. Aplicar estándares internacionales de derechos humanos es la principal recomendación por parte de la ONU. Desde el occidente de Bogotá, Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stick. Frente a los audios del ex embajador Armando Benedetti, el presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña del presidente Petro, salió a responder por los supuestos 15.000 millones de pesos. ¿Qué dijo? Freddy Gómez con la información. Así es, compañero, muy buenas tardes. Pues Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol y quien fuera el gerente de la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió
a las declaraciones del ex embajador Armando Benedetti sobre los recursos que posiblemente habían ingresado a la campaña. Pues dijo que son unas declaraciones lamentables y sostuvo que se cumplieron todos los requisitos de ley con el Consejo Nacional Electoral, donde se dieron todas las certificaciones y los trámites correspondientes. El mensaje es que en la campaña ya se surtieron absolutamente todos los filtros y todos los trámites relacionados con la revisión, validación, registro, certificación y expedición de las cuentas, tanto de la consulta como de la primera y segunda vuelta, todas auditorías desde el propio movimiento, desde la propia campaña y la auditoría externa que contrató para el CNE de la registraduría, una auditoría externa rigurosa, y el filtro final fue prácticamente la sala plena de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes ya se pronunciaron frente a estas cuentas que se reportaron a partir de la plataforma a la que cualquiera puede acceder. Asimismo, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sostuvo que sí algunos empresarios buscaron participar de todo lo que tenía que ver con la campaña del presidente Gustavo Petro, pero fueron recursos que no se dieron y que además no fueron certificados por él como gerente de la campaña. Los aportes que tuvo la campaña están allí registrados, suman en las fases 1, en la primera y segunda vuelta, unos 150 millones de pesos, algunos en dinero y otros en especie. La campaña, la Gerencia Nacional de la Campaña, que era la única persona autorizada para recoger o recaudar recursos provenientes de los bancos o de lo que fueran, es el gerente general. A través del gerente general de la campaña jamás se movilizó ni se recibió aporte o donación, ni directa del ex embajador Armando Benedetti, ni de ninguno de sus referidos, ni empresario alguno. Quiero aclarar que sí hubo intentos importantes de reuniones con empresarios, pero en ningún momento se habló de hacer aporte. Finalmente señaló que el gobierno nacional y él, como gerente de la campaña del presidente Petro, están dispuestos a dar toda la información y a colaborar con las autoridades para lo que se requiera. Me despido desde el norte de Bogotá. Freddy Gómez, Noticentro 1, CMI. Gracias, Freddy. El Gobierno Nacional se reunió hoy con partidos de oposición frente a los riesgos de seguridad para las elecciones regionales. Lina Sandoval con el reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bianca y televidentes. Esta reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio del Interior con la presencia precisamente del ministro Velasco. También participó la Unidad Nacional de Protección y miembros de la Fuerza Pública, quienes escucharon las preocupaciones de los partidos y movimientos de oposición de cara a las regionales, a las elecciones regionales. Señalaron los riesgos que puede haber de seguridad para los posibles candidatos. Hay que reconocer la presencia del ministro Velasco y del viceministro de Defensa y de miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, reconociendo pues, que hay problemáticas. Nos enteraron de algunas de las medidas, estaba el director de la UNP, hay varias dimensiones, el tema de la protección personal que preocupa a muchos líderes políticos y parlamentarios, el tema que más nos preocupa a nosotros es la pérdida de control del territorio y la intimidación que sufren las comunidades en lo local. Entonces el punto que se le ha hecho énfasis es que sí hay un deterioro de las condiciones de seguridad de cara a las elecciones, hay amenazas concretas para que no se lancen las listas y cuando la ciudadanía en lo local, en los municipios, ve la presencia impune de la guerrilla, pues se restringe de antemano el ejercicio democrático. La misión de observación electoral, la directora Alejandra Barrios, también hizo parte de este encuentro. Señaló algunas de las soluciones y de lo que se acordó después de esta reunión y también habló de algunas de las regiones en donde existe mayor riesgo. Se toman varias decisiones. Primera, las decisiones que es muy importante, se va a establecer un mecanismo directo de comunicación con las organizaciones políticas de oposición para que éstas puedan, una vez empiecen la inscripción de las candidaturas, informar sobre los posibles hechos o los presuntos hechos o hechos de violencia que se presenten a sus futuros candidatos. En segundo lugar, que es muy importante, son las comisiones de seguimiento electoral departamentales, en algunos casos municipales. El señor ministro señaló que se iba a hacer una
una ruta de seguridad de comisiones de seguimiento electoral. Esperemos que empiecen lo más pronto posible, porque indiscutiblemente hay algunas regiones donde legítimamente los partidos políticos tienen preocupación de hacer campaña electoral. Se mencionaron departamentos del Cauca, departamento de Arauca, Bajo Cauca antioqueño, la zona de Catatumbo. Es decir, legítimamente hay que brindar unas garantías para que se puedan inscribir las diferentes candidaturas. Y a propósito del discurso de ayer del presidente Gustavo Petro, desde la oposición Enrique Gómez Martínez, dirigente de Salvación Nacional y ex candidato presidencial, también en esta reunión le pidió al gobierno nacional revisar muy bien ese tema de lo que han considerado, lo que el presidente y algunos miembros del gobierno, de los congresistas de la bancada de gobierno han señalado como un golpe blando. Enrique Gómez Martínez ha pedido que se revise bien cuáles son los hechos y que si hay pruebas que las lleven a la justicia para que se impute a las personas que estarían fraguando un golpe blanco. Es por ahora la información desde el Congreso de la República. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Lina. Al regresar a Noticentro 1 CMI, incautan 2 toneladas de marihuana y cocaína en Santander. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, que a esta hora se registran enfrentamientos entre encapuchados y el SMAT en la Universidad Nacional. Un integrante del SMAT resultó gravemente herido. Angélica Arango, ¿cuál es la situación? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Registramos una noticia de última hora, pues nos encontramos en inmediaciones de la Universidad Nacional en el occidente de Bogotá, sobre la calle 26, en donde en este momento reportamos en vivo y en directo cómo se están realizando unas manifestaciones y unas protestas entre encapuchados, estudiantes encapuchados de la Universidad Nacional y el UNDEMO, el antiguo SMAT. Pues precisamente como usted lo menciona, hace tan solo unos minutos salió lesionado el patrullero John Freddy Rodríguez cuando un artefacto explosivo improvisado lo impactó a la altura del hombro, causándole lesiones en la cara. Pues precisamente en pantalla podemos ver los minutos angustiantes que vivió este miembro del SMAT, en este momento el UNDEMO. El hombre fue trasladado a un centro asistencial en medio de un taxi. Y también le tenemos que reportar que en este momento no hay movilidad en la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional, pues se deja de atender esta estación de Transmilenio. Usted puede ver en imágenes cómo el SMAT está tratando de apaciguar a los estudiantes. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. La inseguridad en la zona rural de Jamundí continúa agobiando a los vallecaucanos. Autoridades rescataron a un joven que estaba en manos de las disidencias de las FARC. Valentina Villegas con la información. Buenas tardes. Bianca y televidentes, buenas tardes. Así es, se trata de un importante resultado, pues el Gaula de la Policía Metropolitana de Cali rescató a este joven de las disidencias, Jaime Martínez, en zona rural del municipio de Jamundí. La Policía Nacional, con su unidad de antisecuestro y extorsión y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró el rescate de un joven de 18 años de edad que habría sido privado de su libertad por 3 hombres conocidos con los alias de Colombia, Mono y Cangrejo, pertenecientes a las disidencias de las FARC del Frente Jaime Martínez, y quienes fueron capturados en flagrancia en medio del operativo de rescate. La víctima había sido citada de una manera engañosa por sus captores en el municipio de Candelaria, el área rural, para la negociación de un vehículo. Se recibe esta denuncia por desaparición inicialmente y al tercer día se comunican los secuestradores mediante llamada telefónica exigiendo y solicitando la suma de 3.000 millones de pesos. El secuestrado habría sido trasladado a una cabaña en zona alejada de la ciudad con el fin de evitar las acciones operativas y los controles policiales. Sin embargo, gracias al despliegue y herramientas de las autoridades, se logró dar con su paradero. Con trabajos fuertes de investigación con las fuentes humanas, mediante tecnologías, medios tecnológicos, referenciación cartográfica, lo cual nos permite ubicar y rescatar al joven sano y salvo. Cabe anotar que estos 3 hombres ocultaban realmente su procedencia y vínculo con las disidencias de las FARC en su estructura Jaime Martínez, haciéndose pasar por una banda delincuencial del Cartel del Norte del Valle.
Y en otras noticias, después de que el pasado 24 de mayo la comunidad descubriera en flagrancia a un sujeto que se hacía pasar por agentes de tránsito utilizando prendas no institucionales y también una motocicleta hurtada con emblemas de la alcaldía, finalmente la Policía Metropolitana de Cali logró la captura de este sujeto en el municipio de Palmira. Este capturado se haría pasar por agente de tránsito para detener vehículos y pedir dinero a sus conductores a cambio de no realizarles multas o comparendos. Recordemos que en los últimos meses se han presentado 3 casos de sujetos que han hecho uso de estos uniformes falsos y se han hecho pasar por estos funcionarios públicos. Y cambiamos de tema porque hay preocupación en Cali por una posible crisis de basura que puede presentarse en los últimos meses. Cali podría enfrentar el próximo 28 de julio una crisis de basuras debido a un mal diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, pues este ordena a las empresas prestadoras del servicio de aseo disminuir la intensidad del barrido y la limpieza en áreas públicas, por lo que las autoridades de la ciudad solicitan al gobierno distrital atender esta problemática. Le solicito al distrito que se siente en una mesa técnica con los 9 prestadores del servicio de aseo y revisen el Plan de Gestión de Residuos Sólidos. No podemos permitir una crisis de basuras, barrido y limpieza en el mes de julio por una mala planeación. Los puntos más críticos son todas las zonas verdes del oriente de Cali, los separadores viales, puentes peatonales y parques con alta afluencia de personas como la colina de San Antonio o Dakota en Los Almendros y el parque del barrio El Ingenio. Siempre se ve mucha basura en las zonas verdes, los niños ya no pueden ni jugar porque hay botan mucha basura, la gente adulta y todos botan mucha basura, no habiendo los cestos para botar basura y no la tiran ahí. Tiran y se enojan porque uno les dice, vea, boten el papel, a los cestos no les gusta. En algunas partes de Cali se ha visto demasiada basura y pues le hacemos un llamado a las autoridades competentes pues que apoyen pues la recolección de cada uno de los espacios donde se pueda ver basura. Para Cali, una ciudad donde se recogen al día más de 1.700 toneladas de residuos diariamente, esta es una alerta que sin duda debe prender las alertas de las autoridades distritales. La invitación para la ciudadanía es para que contribuyan a detener esta problemática haciendo un correcto desecho de los residuos. Bianca y televidentes, por el momento esta es toda la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Valentina. El personero de Medellín, William Vivas, denunció que la policía permitió la agresión de varios hombres de civil contra un grupo de encapuchados. Hernán Muñoz con los detalles. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El personero denunció que estos 2 hombres estaban en la misma fila de policías que estaba actuando en contra de los manifestantes y le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue la actuación de los uniformados. ¿Civiles acompañaron policías en los enfrentamientos? Esa es la pregunta que se hizo el personero de Medellín, quien a través de este video denunció a 2 hombres que se ubicaron en el mismo punto de los uniformados y lanzaron piedras contra los encapuchados. No hemos recibido ningún tipo de información por parte de la Policía Nacional, pero los videos son absolutamente dicientes son 2 hombres específicamente del lado de la policía tirando piedras y la policía no hace absolutamente nada en contra de este civil que no sabemos si es un ciudadano del común o es un agente del Estado. El representante del Ministerio Público exigió una explicación de la policía y pidió una intervención de la Procuraduría. Estaremos radicando el informe que nos fue presentado de esta situación con los videos que muestran lo que ocurrió a la Procuraduría General de la Nación, para que sea la Procuraduría como juez disciplinario de la Fuerza Pública inicie las investigaciones de acá y al lugar. La Policía Metropolitana compartió una declaración a través de los canales oficiales de difusión. Frente a los hechos presentados el día de ayer, donde encapuchados que salían de la Universidad Nacional e estuvieron lanzando piedras y artefactos explosivos improvisados a la instalación de la Policía Nacional en ese sector, se produjo la conducción de 7 personas y la inmovilización de una motocicleta que venía siendo utilizada para transportar este tipo de elementos. De igual manera, frente a unos videos que están corriendo sobre las redes sociales y las denuncias de unas actuaciones por parte de miembros de la institución, ya la Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer estos hechos. Según las autoridades, la jornada dejó una persona herida, 7 conducidas y una moto inmovilizada. En la zona Los Encapuchados atacaron una sede móvil de la policía.
Y atención porque la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, acaba de revelar estremecedores detalles de las denuncias de 27 mujeres en el país que al parecer fueron obligadas a abortar y muchos de estos casos de neonatos continúan sin ser investigados. La mayoría de los bebés fueron desaparecidos. Aquí está el testimonio. Recibimos testimonios de al menos 27 mujeres excombatientes que fueron reclutadas y las reclutaron cuando eran menores de edad y que integraron diferentes bloques. Miren lo que hacían. A estas mujeres les practicaron abortos a la fuerza, en avanzado estado de embarazo. Algunos de los bebés, por eso excúseme, repito, haber abierto este paréntesis, pero es que mi condición de mujer no me permite quedarme callado. Miren lo que hacían. Algunos de los bebés fueron extraídos vivos de sus úteros, posteriormente asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Las declaraciones fueron entregadas aquí precisamente en la instalación del 15º foro que se ha hecho en esta zona de la capital del departamento de Antioquia, un foro que precisamente se llama Seminario Regional para la Implementación del Código General Disciplinario. En contados minutos iniciará una rueda de prensa aquí en la capital de Antioquia. Por lo pronto este es el reporte. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. La economía de la eurozona cayó en recesión técnica tras contraerse durante 2 trimestres consecutivos. Con un tímido desempeño, agravado por una persistente inflación que muestra señales de desaceleración pero que se mantiene, el PIB de la eurozona retrocedió 0,1% en los 3 primeros meses de este año. Lo que en la práctica significa que el bloque de 20 países entró en recesión técnica, ya que el cuarto trimestre de 2022 también se habría contraído 0,1%. En abril, la agencia de estadísticas Eurostat había calculado que el Producto Interno Bruto de la eurozona había crecido un tímido 0,1% en el primer trimestre, pero al revisar el dato confirmó la expectativa de la mayoría de los analistas de mercado y puso ese número en campo negativo. Algo que se explica principalmente por los datos registrados en la economía de Alemania, la locomotora de la eurozona, que registró un crecimiento nulo entre enero y marzo, mientras anunció que también se encuentra en recesión técnica. Un refugiado sirio armado con un cuchillo sembró el terror en un parque de los Alpes franceses, donde hirió a 6 personas, entre ellas 4 niños de entre 22 y 36 meses. El atacante, que dijo en nombre de Jesucristo durante la arremetida, fue detenido por las autoridades. En un ataque absolutamente cobarde que tiene a varios niños y un adulto entre la vida y la muerte y a una nación conmocionada, el presidente francés Emmanuel Macron condenó el terror desatado por un sirio armado con un cuchillo que arremetió contra quienes se encontraban en un parque de una localidad de los Alpes franceses. El atacante, que iba vestido de negro y un pañuelo en la cabeza, habría gritado el nombre de Jesucristo en al menos 2 ocasiones mientras se dirigió hacia los niños que se encontraban en un área de juego, donde hirió a 6 personas, entre ellas 4 menores entre 22 y 36 meses, en medio de los gritos y el pánico de los testigos. Posteriormente, este agresor de 31 años, que lucía una cruz cristiana, intentó huir del lugar y atacó a una persona mayor antes de ser detenido rápidamente por las autoridades, que le abrieron una investigación por intentos de asesinato al descartar por el momento el móvil terrorista. Lo que se sabe del atacante, de nacionalidad siria, es que vivió 10 años en Suecia, donde obtuvo el estatuto de refugiado. Además, se presentó como un cristiano de Siria cuando solicitó el asilo en Francia en noviembre de 2022. La grave emergencia que golpea a Canadá por los incendios forestales que están fuera de control provocó alertas en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York se tiñó de naranja y encendió las alarmas por la calidad del aire. Los incendios forestales que se han desatado en Canadá han conducido a una crisis en la calidad del aire en las ciudades de ese país y en algunas de su vecino, Estados Unidos. El humo de cientos de incendios forestales se ha ido proyectando con un color de amarillo pálido a naranja sobre el horizonte de Nueva York y otras grandes ciudades. Además, los ciudadanos han reportado fuertes olores a humo. La alarmante calidad del aire llevó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, a pedir a los residentes que limitaran su actividad al aire libre
aire y a las autoridades medioambientales estatales a emitir un aviso sanitario sobre la calidad del aire en la ciudad. Canadá está experimentando uno de los peores comienzos de temporadas de incendios forestales jamás registrados. El Servicio Meteorológico del país puso la capital canadiense, Ottawa, en la peor clasificación de su escala de calidad de aire y advirtió que la población debe permanecer en el interior lo máximo posible, especialmente las personas de edad más avanzada, niños e individuos con dificultades respiratorias. El Papa Francisco, de 86 años, comenzó este jueves una convalecencia de varios días tras su operación por una hernia abdominal en un hospital de Roma. Según indicó el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el sumo pontífice pasó una noche tranquila y logró descansar mucho tiempo. Su estado de salud general es bueno, está despierto y respira de manera natural. Francisco ha declarado en varias ocasiones que se plantearía dimitir, como lo hizo su predecesor, si su salud empeora, pero dijo recientemente que este no es el escenario actual. Las estrías, esas marcas que quedan cuando la piel se estira y se rompe, pueden ser tratadas y prevenidas. Información de salud en Noticentro 1 CMI. Las estrías son lesiones cutáneas que se producen por la ruptura brusca de la elastina y el colágeno. Factores como la obesidad, el ejercicio, el embarazo, la alimentación suelen influir en su aparición. Las estrías se dividen dependiendo del tiempo de evolución que lleve. Si tenemos una estría que está rosadita, la llamamos una estría rubra o roja. Esta estría es más aguda, o sea, es la estría que recientemente apareció. Y si ya está blanca, hablamos de una estría alba. Algunas personas creen que las estrías solo aparecen durante el embarazo. Sin embargo, es normal que su presencia se inicie en la adolescencia cuando se da un rápido crecimiento longitudinal y de talla. Realmente no hay en detalle algo que haga que se prevengan las estrías, pero se sabe que cuando tenemos una piel hidratada adecuadamente con productos dermatológicos o pues algunos emolientes adecuados, podemos disminuir la aparición de ellas. La valoración dermatológica permitirá identificar si se trata de cicatrices agudas o crónicas. Asimismo, si requiere tratamientos tópicos o terapias de tecnología láser para atenuar su aspecto en la piel. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Santander se registró un golpe al narcotráfico incautando 2 toneladas de droga. Los fuertes olores que emanaba el cargamento fueron la pista que llevó a las autoridades a la finca donde era escondido. Usted llega y a los 50 metros siente perfectamente el aroma de la marihuana y cuando se manipula el clorhidrato de cocaína, para nadie es un secreto que a los 100 metros, sin ser exagerado, ya uno siente el aroma. Cuando tiene un buen olfato se puede identificar. Aseguran las autoridades que la banda utilizaba a adultos mayores para alquilar predios y así ingresar el cargamento para empezarlo a dosificar. En los últimos 10 años efectivamente es el alijo más grande de sustancias psicoactivas que se ha incautado en el área metropolitana de Bucaramanga. 1.863 kilos de marihuana tipo creepy y estamos hablando de 6.2 kilos de clorhidrato de cocaína. También a través de menores instrumentalizados se pretendía distribuir el alijo en el área metropolitana. Porque este negocio maldito lucra a estos delincuentes y se hace muy representativo cuando tenemos en cuenta que en las zonas de producción pueden estar adquiriendo 1 tonelada en 60 millones, pero traída aquí al área metropolitana, a la ciudad de Bucaramanga, ya está en más de 600 millones de pesos en las redes de microtráfico y en la distribución desde las redes de narcomenudeo pueden estar recibiendo más de 2.000 millones de pesos. Desde ese sitio se comercializaba hacia los 6 municipios del área metropolitana y se estima que efectivamente iba a ser distribuido en colegios, en universidades y por supuesto en barriadas, por así llamarlo, como zonas para la comercialización o distribución y afectación. Los responsables del cargamento lograron huir por una vía de escape que tenían prevista. En el lugar se encontraron modernos vehículos y equipos de comunicación que son la clave para dar con el paradero de los dueños del cargamento. Un desconocido habría abusado sexualmente de una niña de 9 años mientras dormía. El desconocido ingresó a la vivienda en donde vive la menor. Jorge Castro con los detalles. Buenas tardes.
Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. El bienestar familiar en el Atlántico y la Policía de Infancia y Adolescencia han centrado la atención en el esclarecimiento de este caso por la manera como se habrían dado los hechos, que según la niña contó a las autoridades, se trataría de una persona que habría ingresado a robar al inmueble en donde ella residía y en donde dormía, pero que finalmente terminó violando a la menor. En la madrugada del miércoles, el delincuente ingresó a la vivienda del barrio La Libertad, en el suroccidente de Barranquilla, en donde dormía la pequeña. La niña de 9 años fue presuntamente abusada por un hombre que ingresó a su casa. La víctima dijo a sus familiares que el abusador entró por la ventana de la vivienda y amenazó con matarla si hacía ruidos. La Policía de Infancia y Adolescencia conoció un caso donde una niña menor de 9 años fue abusada sexualmente al interior de su residencia. La Policía Nacional, frente al restablecimiento de los derechos, hace acompañamiento a la niña y a la familia. En medio de las intimidaciones, el sujeto abusó de la pequeña y huyó del lugar. De manera inmediata, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación, junto con el director de Fiscalías, asignó un grupo especial para la recolección de evidencia física que permita llegar a la captura de la persona que hizo este acto tan aberrante. La niña fue llevada en primera instancia al Camino La Manga y luego fue remitida a otro centro asistencial de la ciudad. Y en otras noticias, un violento accidente de tránsito se presentó en la mañana de este jueves en la vía al mar, a la entrada del municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla. Testigos narraron que el conductor de un vehículo particular chocó contra un poste de alumbrado público de los que iluminan la vía que de Barranquilla comunica con la ciudad de Cartagena. Tanto el automóvil particular como el poste de energía se partieron en dos y consecutivamente otro poste de energía también se cayó. Ambulancias del consorcio Vía al Mar que administra esta carretera trasladaron al conductor del vehículo hasta un centro asistencial en donde recibe atención médica. Se trata de establecer si hubo exceso de velocidad del conductor que protagonizó este accidente de tránsito. Hubo afectación en el servicio de energía eléctrica, pero 2 horas después fue restablecido el fluido en el municipio de Puerto Colombia. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Hasta aquí Noticentro 1 CMI, a continuación la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.